dispersión, ¿sí? En este caso, las medidas de dispersión se componen de la varianza, la desviación estándar y se compone de lo que es el coeficiente de variación, ¿sí? De estas medidas, ¿sí? La más importante y la que nosotros debemos asegurar que el cálculo está bien va a ser de la varianza, ¿sí? Recordemos que para obtener nosotros la varianza en nuestra tabla teníamos en total tres columnas, ¿sí? La primera columna se denominaba x sub i menos la media. La segunda columna teníamos x sub i menos la media elevada al cuadrado. Y la tercera teníamos x sub i menos la media al cuadrado por f sub i. En definitiva, ¿qué es lo que nosotros hacíamos cada vez que tabulábamos y hacíamos estas columnas, ¿sí? Lo que hacíamos es sintetizar los pasos del cálculo de la varianza, ¿sí? Recordemos que acá lo único que nos dice es que a los valores de x sub i le debo restar la media, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que nuestro x sub i tiene los valores 1, 2 y 3 y que a nosotros por cálculo la media nos da 1,5, ¿sí? Nosotros hacemos esta resta. 1 menos 1,5 nos da menos 0,5. 2 menos 2,5, disculpen, 2 menos 1,5 nos da 0,5 positivo. 3 menos 1,5 nos da 1,5, ¿sí? Yo estoy haciendo la resta que me está indicando acá arriba. Es a x sub i le resto la media. O sea, 1 menos 1,5, 2 menos 1,5 y 3 menos 1,5, ¿sí? Y lo estoy colocando en esta parte, ¿sí? Fíjense en acá que yo acá tengo un valor negativo y el resto positivo. Y esto es importante que tengan en cuenta. Cuando yo a este valor que yo tengo acá lo elevo al cuadrado al ser negativo, ¿sí? Cuando yo tengo menos 0,5 al cuadrado, el resultado en este caso siempre va a ser positivo porque el exponente es par. Si la base es negativa y el exponente es par, siempre el resultado de esa potencia va a ser positivo, ¿sí? No va a estar quedando negativa también. Por eso, cuando nosotros en esta columna tengamos valores positivos o negativos, no hay problema porque al elevarlo ya al cuadrado, todos esos valores se van a transformar en valores positivos y el negativo desaparece. Y eso hay varios que tenían el mismo error, ¿sí? Entonces, en esta columna lo único que yo hago es a estos valores elevarlos al cuadrado, menos 0,5 al cuadrado y obtengo el resultado. 0,5 al cuadrado y 1,5 al cuadrado, ¿sí? Una vez que nosotros realizamos las operaciones, si completamos esa tabla, recién nosotros vamos a poder avanzar para hacer el paso siguiente, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nos da 0,25, 0, disculpe, diré acá, 0,25, 0,25 y 1,5 al cuadrado nos está dando 2,25, ¿sí? Bien, una vez que yo ya resolví la potencia de estos valores, lo único que a mí me está quedando es poder calcular la última columna. Y la última columna, ¿sí? Nosotros necesitamos ir a la columna de f sub i minúscula, ¿sí? Y ver en sí
¿Cuántas veces se repiten esos valores? Porque hasta acá estamos calculando por un valor, ¿sí? Por una unidad, pero no por la cantidad de valores que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos 3, 5 y 4, ¿sí? Por ponerles ahí un valor de referencia para que hagamos nosotros el cálculo. Esto nos está indicando que este 0,25, ¿sí? En mi contenido de números, ¿sí? En mi conjunto de números con los que yo hice la tabulación, se tiene que repetir 3 veces, ¿sí? Por eso es que yo lo multiplico por f sub i, porque hasta acá estoy haciendo el cálculo de un solo valor, ¿sí? No de la cantidad de veces que se repite ese valor. Por eso hacemos 0,25 por 3 nos da 0,75. 0,25 por 5 nos da 1,25. Y tenemos 2,25 por 4. En este caso nos está dando 9. ¿Sí? Una vez que yo hice todo este cálculo, ahora sí yo voy a hacer la sumatoria de esta columna. Voy a sumar x sub i menos la media elevado al cuadrado por f sub i, porque este dato de sumar toda esta columna, ¿sí? La suma de todos estos datos por esta columna es lo que a nosotros nos va a permitir determinar la varianza. En este caso, ¿sí? La varianza, recuerden que nosotros tenemos como cálculo lo que es la sumatoria de x sub i por, disculpen, es menos la media, ¿sí? Al cuadrado por f sub i, dividido en la sumatoria de f sub i. Esta es la fórmula de la varianza, ¿sí? Y para poderla calcular, sí o sí necesito yo hacer la sumatoria de la última columna. Pero fíjense, si yo presento un error en esta columna o en esta columna, ese error se traslada a la última, que es la que a mí me interesa para calcular la varianza. Y como nosotros habíamos dicho anteriormente, la varianza, ¿sí? Vamos a repetir la fórmula, es la sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado por f sub i, dividido en la sumatoria de f sub i. En base al cálculo de la varianza, yo determino la desviación estándar porque es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? O sea, a este resultado le debo calcular yo su raíz, ¿sí? Y el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido en la media por 100 para obtener un porcentaje, ¿sí? Quiere decir que al resultado de calcular la raíz cuadrada de la varianza, lo voy a utilizar para calcular mi coeficiente de variación. Por eso es importante, ¿sí? Que en este caso, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que si el error lo tenemos en la varianza, tanto la desviación estándar como el coeficiente de variación va a estar mal, ¿sí? Vamos a tener una serie de errores ahí. O sea, estos dos cálculos ya en definitivo están mal hechos. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Sí, Fíjense profe. en cómo, fíjense en cómo para la tabulación con intervalos o la tabulación sin agrupar datos, usamos la misma fórmula de la varianza. No hay variación, ¿sí? No vamos a incorporar nueva fórmula, sino la vamos a volver a calcular como calculábamos anteriormente. Y ahora sí, para que nosotros veamos, antes de comenzar, disculpen, lo que sería la actividad uno, les consulto alguna duda sobre estadística, sobre lo que vimos ayer. No. No, profe. Bien, ahora sí, vamos a diferenciar esto porque están conectados las tres divisiones de quinto, ¿sí? Vamos a diferenciar. En el caso de el quinto año B, ¿sí? La actividad uno del quinto año B
es toda estadística para datos sin agrupar. Entonces, de esa actividad, sí, a mí, ¿qué es lo que me interesa? Que tengamos en claro, ¿sí? Son los conceptos básicos. Entonces, dentro del examen de esa unidad, vamos a determinar los conceptos de población, ¿sí? Los conceptos de muestra, ¿sí? Donde tengamos en cuenta cuando hablamos de población, ¿sí? Estamos hablando, estamos hablando en sí de el conjunto de personas o de cosas que nosotros vamos a hacer el análisis estadístico, ¿sí? Por ejemplo, una población pueden ser, eh, por ejemplo, la demografía de La Rioja. Esa es una población, ¿sí? Mientras cuando la muestra va a ser, ¿sí? Una porción de esa población, ¿sí? ¿Esto qué nos permite cuando nosotros hablamos de muestra? Estamos hablando de tomar un grupo reducido de población, ¿sí? Para poder hacer nuestro análisis estadístico, ¿sí? Si nosotros lo pasamos a San Blas de los Sauces, según el censo 2010, tiene 3.900 habitantes, ¿sí? En nuestro dato estadístico nos hace falta que entrevistemos a los 3.900 habitantes, sino que podemos tomar una muestra para poder hacer nuestros datos estadísticos, ¿sí? No es necesario encuestar a los 3.900, pero podemos a través de una muestra obtener nuestro dato con una selección de personas, ¿sí? Para que conformen la muestra de análisis. Dentro de los conceptos también vamos a ver los tipos de muestreos. Nosotros tenemos ahí varios tipos de muestreos que ustedes todo esto lo tienen en la actividad uno, ¿sí? Cada tipo de muestreo tiene una característica totalmente distinta, ¿sí? En sí, las características van a ir variando dependiendo de la persona que hace el relevamiento estadístico y dependiendo de los criterios de su muestreo. Dentro de eso también vamos a comenzar a ver el concepto de censo, ¿sí? El concepto de las variables. Y dentro de este concepto de variables, sí, es importante que tengan en cuenta la clasificación de la variable y poderla diferenciar. Nosotros dentro de la variable vamos a tener dos, las quali y las quanti, ¿sí? ¿A qué me refiero con quali y quanti? Quali son cualidades o características y quanti es cantidad. Nosotros dentro de las quanti vamos a tener dos, las continuas y las discretas, ¿sí? En este caso, cuando hablamos continuo, vamos a terminar hablando de decimales, ¿sí? La altura, el peso, todo aquello que a nosotros, si nosotros vamos a analizar un dato estadístico, vamos a trabajar con valores decimales, mientras que la discreta son valores enteros, ¿sí? Ahí tenemos la primera diferencia. Las variables son cualitativas o cuantitativas y dentro de las cuantitativas tenemos continuas y discretas. Y las quali, ¿sí? Son cualidades, terminan siendo características, ¿sí? El color de ojo, la música favorita, ¿sí? El color favorito, ¿sí? Todo aquello que expresa una cualidad. O frente a una pregunta, ¿sí? Sea respuesta a través de una palabra, ¿sí? No de un número. Aparte de eso, ¿sí? Para cerrar, nosotros vamos a tener los gráficos estadísticos. Vamos a tener el gráfico de sector, el gráfico de barras, el histograma
y el polígono es frecuencia. ¿Sí? De estos cuatro gráficos, ¿sí? Lo importante que tengan siempre en cuenta es cuando yo uso tal tipo de gráficos, ¿sí? Porque tenemos gráficos que son exclusivos para un tipo de variable y gráficos que son exclusivos para otros, ¿sí? Eso en el apunte tienen discriminados, ¿sí? Un gráfico sector, cuando nosotros hablamos de gráfico sector, es el que nosotros conocemos como gráfico de torta, ¿sí? Es la circunferencia que la tenemos a nosotros dividido, ¿sí? Para que tengan en cuenta. El gráfico de barra y van a ver que tienen dos tipos de gráfico de barra, ¿sí? Un gráfico para las cuantitativas discretas y un gráfico para las cualitativas continuas, ¿sí? Es una gran variación entre el tipo de gráfico dependiendo la variable. Vamos a ver el histograma, ¿sí? Que el histograma siempre se enfoca en lo que son las quali, ¿sí? Las variables cualitativas y un polígono de frecuencia vamos a ver que lo vamos a enfocar sobre todo con el gráfico de barras, ¿sí? Tenemos el polígono de frecuencia, lo vamos a relacionar con el gráfico de barras, ¿sí? Eso es con respecto al quinto B, ¿sí? Son, sobre todo de la actividad uno el quinto B, necesito que lean y repasen todos aquellos conceptos que ustedes tienen eh, en la actividad uno con respecto a estadísticas, ¿sí? Ya que los otros quintos ya lo vieron el año anterior, ¿sí? Por eso tengo esa diferenciación entre la actividad uno de un quinto y la actividad uno de los otros dos quintos. Así que el quinto B necesito que se centre en el manejo de aquellos conceptos estadísticos que tienen en la actividad, ya que el repaso de lo que sería la parte práctica de la actividad uno lo hemos hecho el día de ayer, ya que son similares, cómo calcular cuartiles, deciles, percentiles. Hemos visto que primero tenemos que usar, ¿sí? Lo que sería que el cuartil K va a ser igual a K de n dividido en 4 y recién aplicamos ya la nueva fórmula, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el concepto de media, de mediana y de moda, ¿sí? Ya hemos visto las fórmulas de cada uno y cómo a esas mismas fórmulas, ¿sí? Le incorporamos las nuevas con respecto a lo que sería la tabulación con intervalos. ¿Estamos hasta ahí los chicos del quinto B? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver con los otros dos quintos, ¿sí? Vamos a ver con lo que sería el quinto A y el quinto C. Los dos quintos tenemos nosotros lo que son los teoremas, ¿sí? Y vamos a tener la diferenciación. El teorema del seno y el teorema del coseno. De estos temas, sí, lo más importante que nosotros nos tenemos que enfocar es en la aplicación de cada uno y en las fórmulas, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el teorema del seno, vamos a tener tres formas características o tres fórmulas, ¿sí? De la fórmula inicial. Recuerden que la fórmula inicial va a ser A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta y C sobre el seno de pi, ¿sí? Acá, para que diferencien. Las letras griegas pueden ser cualquiera porque letra griega en sí nosotros la vamos a usar en la parte de geometría para designar ángulos, ¿sí? Así que es indistinto el tipo de letra griega que nosotros usemos en la parte de abajo, ¿sí? Podemos colocar cualquiera. Esta es la fórmula en sí del teorema del seno. Y de esa fórmula tenemos la agrupación de A2 que pueden variar. Entonces tenemos una de las variaciones A sobre seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta. La otra variación es B sobre el seno de beta es igual a C sobre el seno de pi. Y la última variación A sobre el seno de alfa es igual a B
disculpe, es igual a C sobre el seno de pi, ¿sí? Acá tenemos las tres variaciones de la fórmula del teorema del seno, ¿sí? Entonces, me interesa que reconozcan la fórmula, reconozcan cuáles son las tres variaciones de esa fórmula, siendo que esta es la general, ¿sí? Esa es la fórmula general, de las cuales se desprenden estas tres tipos de variantes. Y después, cuando vamos a la parte práctica, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta cómo nosotros hacemos el despeje, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros desarrollábamos un ejercicio, por ejemplo, vamos a poner 10. Sí, tenemos ese ejercicio, ¿sí? Fíjense que en este ejercicio tenemos que averiguar el valor de A. Para que nosotros podamos averiguar ese valor de A, yo sí o sí necesito saber el ángulo que está enfrente, ¿sí? Fíjense en que no sé el valor de A y no voy a saber el ángulo tampoco, que es con el que nosotros necesitamos hacer el cálculo. Por ende, para que nosotros podamos hacer este cálculo necesitamos sacar el ángulo. Recuerden que el concepto más simple cuando hablamos de triángulos rectángulos o triángulos oblicuángulos o cualquier característica de triángulos, que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo debe dar la suma de 180 grados. Entonces, esto fácil lo resolvemos diciendo 80 más 18 menos 180 grados, ¿sí? Ya que la suma de tres ángulos me tienen que dar esto, ¿sí? Por ende, la suma de estos dos menos la resta me tienen que dar el ángulo faltante. En este caso tenemos 98 menos 180 y esto nos va a dar un total de 82 grados. Entonces yo sé que este ángulo que me está faltando, en base a este concepto básico, ¿sí? Sobre la suma de los ángulos internos de un triángulo, nos da 180. Nosotros sabemos que ese ángulo que nos está faltando termina valiendo 82, ¿sí? Y ya puedo hacer el cálculo. Recordemos que cuando hablamos siempre teorema del seno, en este caso, ¿sí? La relación van a ser, y bueno, y la misma especificación para teorema del coseno, pero siempre el dato va a estar relacionado con el ángulo que esté enfrentado, ¿sí? Siempre el ángulo va a pertenecer al lado que se encuentra enfrente, ¿sí? Lo mismo. B, su ángulo va a ser el que se encuentra enfrente y C va a ser el que se encuentra enfrente, ¿sí? Para nosotros desarrollar la serie de ejercicios. Y lo mismo vamos a hacer en el caso de los exámenes. Les voy a dar un ejercicio ya resuelto y ustedes identifiquen si los despejes están bien hechos o están mal hechos, ¿sí? Sobre todo si el despeje o el cálculo tiene algún error. Incluso, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos del teorema del seno, para aplicar este teorema nosotros necesitamos sí o sí saber dos datos, ¿sí? Necesitamos saber sí o sí dos datos numéricos y un ángulo. Necesitamos saber otra alternativa, dos ángulos y un dato.
¿sí? Para que nosotros tengamos una primera aproximación de cómo usar el teorema del seno, ¿sí? Yo voy a saber que voy a poder usar el teorema del seno cuando yo disponga de dos datos numéricos y un ángulo, ¿sí? Para poder hacer la fórmula, o disponer de dos ángulos y un dato numérico para poder aplicar la fórmula. ¿Sí? Si yo no tengo estas dos garantías en el teorema del seno, no puedo aplicar su fórmula, ¿sí? Porque es el requerimiento mínimo de datos que yo voy a necesitar para este teorema. Vamos a ver qué pasa con el teorema del coseno. El teorema del coseno, sí, también, al igual que el teorema del seno, vamos a tener tres variaciones de fórmulas. Si no vamos a tener una fórmula general, si no vamos a tener tres, ¿sí? En este caso, vamos a comenzar con el valor de a cuadrado, va a ser, ¿sí? Eh, Ahí vamos a tener en cuenta, antes de ver las fórmulas, para relacionarlo con lo que hemos dicho hace rato, va a ser las características. Recuerden, cuando hablamos de teorema del coseno, nosotros sí o sí este dato vamos a tener en cuenta de que vamos a necesitar un ángulo y dos datos, ¿sí? Numéricos. Sí o sí, como requerimiento mínimo para aplicar el teorema del coseno, vamos a necesitar saber sí o sí un ángulo y sí o sí dos datos. Ahí vamos a ver la característica, que este ángulo, ¿sí? Debe pertenecer al dato que a nosotros nos interesa investigar en nuestra fórmula, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta. Cada uno de los dos teoremas los podemos aplicar para cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos específicamente de lo que serían nosotros triángulos rectángulos, aplicábamos lo que serían las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Entonces, los teoremas del seno y del coseno siempre se aplican para todo tipo de triángulo que no sea triángulo rectángulo o que a simple vista nosotros no lo podamos descomponer en triángulos rectángulos, ¿sí? Porque ustedes han visto, teníamos casos donde se pueden descomponer en triángulos rectángulos, podemos hacer aplicando cualquier otra fórmula. Hay unos triángulos que no los podemos hacer debido al tipo de ángulos internos que tienen. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, entonces nosotros para el teorema del seno sabemos que en sí la fórmula es a cuadrada va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada menos el doble producto de b por c por el coseno de alfa, ¿sí? La otra variación va a ser exactamente lo mismo, lo único que va cambiando la designación de los lados. B cuadrada va a ser igual a cuadrada más c cuadrada menos el doble producto de b por c por el coseno de beta, y c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada menos el doble producto de b acá de a por b por coseno de pi, ¿sí? Fíjense en acá, ¿sí? Donde siempre el ángulo del coseno se va a relacionar con la incógnita que yo quiero averiguar, ¿sí? Si yo quiero averiguar el lado A, sí o sí voy a tener que conocer el ángulo de ese lado, ¿sí? Porque la fórmula me lo está exigiendo a mí. Yo para calcular este lado, sí o sí debo saber su ángulo, el ángulo que se encuentra enfrente. Y recuerden otra cosa, ¿sí? Nosotros acá en esta fórmula tenemos a cuadrado. Una vez que nosotros hacemos el procedimiento, este cuadrado debemos despejarlo.
Así que esta fórmula después va a quedar como, si nosotros hacemos los despejes correspondientes, ¿sí? Esto va a quedar en sí A y todo esto elevado a la raíz cuadrada, ¿sí? B y todo esto elevado a la raíz cuadrada y C todo esto elevado a la raíz cuadrada ya haciendo el despeje. La fórmula, ¿sí? Siempre se le expresa elevando al cuadrado los lados que tenemos nosotros como incógnita. Cuando vamos a hacer nosotros los cálculos, ya aplicando los números, los valores de cada letra y cada ángulo, es necesario hacer el despeje de ese cuadrado para que nos quede la fórmula escrita de esta forma, teniendo en cuenta ya los valores numéricos. ¿Sí? Entonces, fíjense en ahí, nosotros en la actividad que yo les pasé, ahí tienen las fórmulas, ¿sí? Y ahí tienen las condiciones. Por ejemplo, que es lo que dice acá, que es lo que yo le decía. Para un teorema del seno necesitamos 3 lados o 2 lados y un ángulo comprendido, ¿sí? Cuando dice ahí en la actividad un lado comprendido, quiere decir que yo debo, un ángulo comprendido, disculpen, quiere decir que yo necesito saber el ángulo del lado que yo quiero determinar, ¿sí? Y lo vemos acá en un triángulo. Tengo C vale 3, B vale 6. Ah, quiero saber. Fíjense. Si yo quiero averiguar el lado A, ¿sí? El ángulo comprendido va a ser el que se encuentra enfrente. Por ende, yo necesito saber sí o sí cuánto vale ese ángulo para que podamos aplicar el teorema, ¿sí? En este caso del seno. O, ¿sí? Lo puedo aplicar siempre y cuando yo conozca los 3 lados, ¿sí? Porque por despeje puedo calcular un ángulo. Yo necesito saber 3 lados o necesito saber 2 lados y un ángulo, ¿sí? Y siempre vamos a relacionar el lado que yo quiero averiguar con el ángulo que se encuentra enfrente, en el caso del teorema del coseno, ¿sí? Esas son las relaciones que es necesario que tengan en cuenta y sobre todo que sepan identificar las diferentes fórmulas, a dónde está la variación, ¿sí? Tengan en cuenta que en el examen yo les puedo pedir cuál es la fórmula del teorema del coseno, les doy 3, 4 opciones con fórmulas diferentes o muy parecidas y es importante que ustedes aprendan a identificar cuál va a ser la fórmula correcta. Lo mismo va a pasar con el teorema del seno, ¿sí? O le puedo dar un ejercicio ya resuelto donde ustedes me indiquen si ese ejercicio está desarrollado de forma correcta o no, ¿sí? O presenta algún error. ¿Estamos hasta ahí, cierto, chicos? Sí, sí, profe. Bien, ¿alguna duda? Todo. No, mentira. Vamos, Yedra, diga, de cómo que madrugó, así que hablen nomás. No, no, por ahora no, profe, está todo bien. Bien, entonces recuerden, el quinto B va a desarrollar el examen teniendo en cuenta todos los conceptos de estadística que están en la actividad 1, ¿sí? Definición de población, de censo, de muestra, tipo de muestreo, los gráficos, tipo de variables, clasificación de variables, ¿sí? Toda la parte teórica y deben tener en cuenta lo que son todas las fórmulas, tanto para las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión, que las tienen, ¿sí? En los apuntes, ¿sí? Ahí tienen todas las fórmulas que ustedes van a hacer o cualquier cosa tienen los videos de apoyo para poder sacar de ahí las fórmulas si las necesitan. Y para lo que es el quinto A y el quinto C, van a desarrollar toda la fórmula de estadística con intervalos, ¿sí? Me interesa que tengan en cuenta todas las fórmulas que usamos en una tabulación con intervalos.
rango, número de intervalos, ¿sí? Amplitud, cuáles son las nuevas fórmulas para calcular la mediana, la moda, los cuartiles, los deciles, los percentiles, ¿sí? Obviamente, y tengan en cuenta las fórmulas anteriores, porque si no, no se pueden aplicar estas nuevas fórmulas que nosotros utilizamos en este momento. Y del teorema del seno y del coseno me interesa que ustedes logren identificar cómo es el proceso de cálculo de cada uno, ¿sí? Frente a un cálculo, que ustedes sepan si están bien o mal hechos, cuáles son los errores que pueden llegar a tener un cálculo, y siempre que identifiquen de forma correcta las fórmulas que ustedes van a usar, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del teorema del seno? ¿Cuál es la fórmula del teorema del coseno? Y cuáles son aquellas pequeñas variaciones que pueden haber entre una fórmula y otra, ¿sí? El examen va a ser el día viernes de 11:30 a 12:30. Sí les voy a pedir que en el caso del viernes tratemos de conectarnos de manera puntual, así no nos demoremos mucho. Lo mismo, el examen va a tener únicamente una duración de 20 minutos, ¿sí? Así que una vez vamos a tener una tolerancia, ¿sí? De 10 minutos para que se conecten. O sea que 11:40 más tardar, yo les voy a pasar por el chat de acá del Meet el link tanto para el quinto B como para el quinto A y C para que cada uno ingrese y haga el examen, ¿sí? Obviamente con cámara encendida. Y a partir de las 11:40, cuando yo incorporo los links del examen al Meet, ya no ingresa más nadie. Porque a partir de ese momento comenzamos a contar 20 minutos, terminan los 20 minutos y cierro la aceptación de las respuestas del examen, ¿sí? ¿Queda claro eso, no? Sí, profe. Así que vamos a tener un lapso ahí de 10 minutos para que se conecten todos. Pasando esos 10 minutos, una vez que ustedes vean en el chat ya los links para que accedan a los exámenes, ya no ingresa más nadie al Meet hasta pasados los 20 minutos que durará el examen, ¿sí? Así que bueno, chicos, si no tienen ninguna otra duda, los dejo libres y bueno, los espero el viernes estudiados, por favor, ¿sí? No crean que porque sea múltiple opción va a ser fácil, no se confíen porque hay una gran diferencia entre leer y estudiar y no hacerlo y confiarse, ¿sí? Recuerden que las opciones pueden cambiar un simple signo o puede cambiar que tienen que no es mucho lo que tienen que ver, ¿sí? Para el día viernes que es el examen. Estamos, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. Si no hay ninguna duda, nos vemos, chicos, el viernes para el examen sería ya. Nos vemos, profe. Nos Hasta el vemos, viernes. Tanagua. Hasta luego, Lima.